So the passive voice questions. This is the grammar. And this is about the passive voice, how to make questions by using the passive voice. For example, here we have some. Was this stone figure carved by hand? Vamos a seguir la estructura de las preguntas en voz pasiva. ¿Qué nos dice acá la pregunta? ¿Fue esta piedra, utensilio de piedra, esculpido, tallado, ¿no?, a mano? Estamos usando aquí el verbo to be en pasado, en este caso singular. La respuesta va a ser yes it was or no it wasn't, you know. También lo tenemos en plural. Podemos decir were these wood bracelets made in Thailand. Fueron estos brazaletes de madera hechos en Tailandia. Yes they were, no they weren't. Okay. Entonces cuando pregunto utilizando la voz pasiva, utilizando el verbo to be, ¿no?, sigo la estructura de verbo to be, el objeto, en este caso que estamos hablando de arte, todo ello, en este caso el vocabulario, ¿no?, es el que hemos visto por acá, materials and objects, cualquiera de esos objetos, el verbo indicado, en la primera pregunta carve, esculpir, en la segunda pregunta made o make, que es el verbo base, es hacer, ¿no?, y esa es la estructura, termina con el complemento, ¿no? Ahora también puedes hacer preguntas con WH, que son information questions, preguntas que pidan información. Por ejemplo, what is this made of? Or what is the ceramic bowl used for? Okay. ¿De qué está hecho esto? ¿De qué? No, bueno, perdón. ¿Para qué es este utensilio de cerámica usado? Entonces, yo te estoy preguntando ahí por información. Por ejemplo, what is this made of? ¿De qué está hecho esto? It's made of wood. Está hecho de madera. What is the ceramic bowl used for? ¿Para qué es usado este utensilio de cerámica? It's used for preparing food. Okay. Es usado para preparar comida. Comida. Y asimismo puedes también preguntar con muchos otros interrogadores como when was this picture painted. Lo que tienes que tener en cuenta es que el verbo siempre está en participio. ¿Okay? En participio. Sea verbo regular o irregular, en la voz pasiva el verbo va a estar en participio. ¿Okay? En pasado participio, decimos. ¿Okay? Y bueno, también puedo utilizar un WH con el verbo to be en pasado, ¿no? En pasado. For example, when was this picture painted? ¿Cuándo fue pintada esta imagen? Where were these clothes figures made? ¿No? ¿Cuándo fueron estas imágenes de ropa hechas? No, where, sorry. ¿Dónde? No, where, ¿dónde? In Brazil, the answer. Or, how were they made? ¿Cómo fueron hechas? By machine, a máquina. So you see? La estructura, entonces, si es con verbo to be, empezamos con verbo to be, was or were, el objeto, el verbo principal en pasado,
y el complemento. Si es con un WH, con otro interrogador, el interrogador, el verbo to be o en presente o en pasado, de acuerdo a lo que tú quieras saber, el objeto, el verbo principal, ¿no? Y bueno, muchas veces termina solamente con el verbo, en algunas otras necesitas una preposición, ¿no? Necesitas una preposición, ¿ok? Ya dependerá de la información que quieres recolectar. Okay, so you have any questions here? ¿Tienen preguntas aquí? No, no. No questions? Okay. If there's no question, podemos ir a los ejercicios, ¿no? Y primero encontramos aquí grammar practice. Grammar practice. It says complete the questions in the interview. So use a question word in the passive voice. ¿No? Aquí tienes algunas preguntas. ¿No? ¿Cómo vas a utilizar, cómo vas a realizar las preguntas? Fácil. Me fijo en la respuesta. Si ya tengo la respuesta, ¿no? Será mucho más fácil acá. Por ejemplo, en la primera pregunta, question says, where are? ¿Por qué utilizo where are? Porque estoy hablando de algo en plural, ¿cierto? These quilts. Quilts. ¿No? Es plural, como ustedes pueden ver, el sustantivo está en plural. Quilts. ¿No? Colcha, edredón, ¿no? Y como les decía, el verbo tiene que estar en pasado. Where are these quilts made? Ya me dan el verbo make. Yo lo convierto a pasado, ya sé que es made. Luego nos dice, these beautiful quilts are made in Vietnam by women from the Hmong tribe. ¿No? Estas hermosas frazadas son hechas en Vietnam por mujeres de la tribu Hmong. ¿No? Entonces, con esa información de la respuesta, yo puedo hacer mi pregunta. Por ejemplo, they are made of cloth dyed in natural color from plants. ¿Cuál sería el interrogador aquí? Puede ser what, when, which, who, how. ¿Cuál sería el interrogador? Como no está definido, yo puedo usar what, por ejemplo. What, ¿cierto? Ahora estoy hablando, ¿no? Que me fije en la respuesta. La respuesta me dice que es plural, their, ¿ok? Y ya sé, mi pronombre también me indica acá, ¿no? Mi pronombre me indica acá, ¿cierto? Plural, they. ¿Ok? They. Ahora, ¿cómo hago entonces la pregunta? What are they? Y el verbo make, el verbo es make
¿Cómo lo convierto yo a pasado? ¿Cuál es la forma de make en pasado? Make it. Who knows? Ya lo ven arriba, men. Y arriba ya está. Pues simplemente, forma de make en pasado, make. What are they made of? They are made of cloth dyed in natural colors from plants. The pieces of cloth are cut by hand and sewn together. ¿Mm? ¿Ok? Entonces tienen acá 3 preguntas más para que realicen. ¿Ok? En realidad es sencillo, bastante sencillo, solamente seguir la estructura formada, presentada en la gramática. Eso es todo. ¿Ya? Nada más es. Entonces voy a continuar por acá. Nos dice luego, complete the conversations, write information questions using the passive voice. Ahora puedes completar la conversación. Ok, entonces, I'm sorry for that. Complete the conversations, write information questions using the passive voice. Van a escribir preguntas de información utilizando la voz pasiva. ¿Ok? Y otra vez me voy a las respuestas. Con la ayuda de las respuestas yo puedo hacer mis preguntas. Bastante sencillo. ¿Qué nos dice? The glass cup, they were made by hand. Inclusive esto está más sencillo que lo de arriba. They were made by hand. Entonces, si fueron hechas a mano, ¿cuál es el interrogador que yo necesito? When, where, what, how, why. ¿Cuál será? ¿Cómo preguntaría para que me den esa respuesta? ¿Mm? Fueron hechas a mano, dice. ¿Cómo preguntaría yo? So, are you here? Where? I'm sorry. Where? What? No. Wall? ¿Cómo? Wall? No sé si Te se dice. escucho, pero bueno. Creo que dijiste how. Ahí está. How, wall. How, How, how. how. Dije, how. Ahí está, tal cual, how. How Me he olvidado que es diferente la pronunciación. are or where. Ar. ¿Cómo está la respuesta? ¿Con are o con where? Ah, no, where. How, where. ¿De qué estamos hablando? Copas de cristal. Yeah. De glass cups. ¿Cuál sería el verbo? Made.
The glass cups, they were made by hand. ¿Ok? Así de sencillo. Eso es todo. Eso es todo, amigo. Tan fácil como eso. ¿Sí? ¿Ok? Chito. Ok, so, esa es la actividad, entonces ya tienen bastante apoyo. O sea, solamente aquí ya hice una más. Ya tienen solamente 3. Y en letra B tienen 5 más, ¿no? Es sencillo. Ok, so you decide. Ustedes deciden ahora. Bueno, aquí voy a cerrar ya la grabación, muy pequeña, ¿no? Ok, entonces, para los que están en diferido, para los que reciben el video, ya lo pueden enviar, ¿no? Ok, so tengo la